Allí vemos un ejemplo de movimiento impulsivo. Se tiene una situación en la cual un pitcher lanza una bola de béisbol, le imprime cierto momento lineal, la bola con ese momento lineal llega hasta donde está el bate, y allí pues se le imprime un impulso. Ese impulso es tan grande que hace que cambie de sentido el impulso, el momentum inicial, ¿sí? Iba de derecha a izquierda, después del impacto cambia a izquierda a derecha. Ahora, si la fuerza con la que el bateador golpea esta bola no es suficientemente grande, puede ser que ella continúe en la misma dirección, ¿no? Por otro lado, en el instante en el que se produce el movimiento impulsivo, además de la fuerza del bate, también está actuando el peso, el cual puede despreciarse. ¿Por qué? Porque el orden de magnitud de la fuerza del bate comparado con el peso es mucho mayor. El delta T es el mismo, pero la fuerza es mucho mayor que el peso de la bola y puede ser despreciada, ¿sí? Puede ser despreciada. Si usted lo quiere considerar, pues no está mal. Ahora, ¿qué pasa si a nuestra partícula se le aplican varias fuerzas? Bueno, si ese es el caso, la ecuación la ven allí. Entonces tenemos nuestra partícula que tiene su momento, pero pues ya no hablamos de una fuerza, sino de varias fuerzas. Entonces lo que hacemos es la sumatoria de esas fuerzas por el intervalo en el cual se aplicaron. Y esto va a producir el cambio del momento lineal de la partícula, ¿sí? Porque hablas de plantear sumatoria, no es con integral. Sí, exactamente. No, podría ser la sumatoria de las integrales, ¿sí? Pero si nos enfrentamos a un problema en el que la partícula se somete a mucha fuerza, lo más probable es que pues no haya que llegar a ese último instancia o sea, serían fuerzas. ¿En qué momento usamos la integral? Cuando esta fuerza cambia con el tiempo, ¿sí? Ahora, realmente en los impactos es extremadamente difícil que usted haya una relación. O sea, en el mundo real, o sea, siendo prácticos, uno considera que esa fuerza es constante, ¿sí? Entonces sale de la integral y nos queda delta de t. Porque es tan corto el impulso en la mayoría de los problemas, por ejemplo en ese debate, ¿cómo carajos usted haya una relación de la fuerza? O sea, tendría usted que tener, digamos, no, esta es la forma como varió la fuerza con respecto al tiempo. Pero eso es tan pequeño que realmente, o sea, al final lo que uno hace es considerar la constante, ¿sí? Y si es constante, sale de la integral y acá nos queda delta de t. Pero si usted tiene muchas fuerzas y tiene cómo se relaciona la fuerza con el tiempo, pues realmente la expresión, ¿cómo quedaría? Quedaría masa por velocidad 1 más la sumatoria de las integrales entre T1 y T2 de las f sub i igual 1 hasta n por dt es igual a la masa por la velocidad 2. Esa sería la expresión. ¿Sí? Bueno. Fuerzas no impulsivas son fuerzas para las cuales ese producto es muy pequeño y por lo tanto puede ser despreciable. O sea, tenemos dos situaciones no, tenemos el producto de dos cantidades, F por delta de T. Ahora, ¿en qué momento o bajo qué circunstancia mejor este impulso se puede despreciar?
dos posibles escenarios, tres. Uno, que este es muy pequeña. Otro, que este es muy pequeño. Y el último, que los dos sean muy pequeños. Comparado con el otro impulso. ¿Sí? Vimos el ejemplo del bateador cuando golpea la bola. Si allí el peso, o sea, ese producto del peso por el delta T es muy pequeño comparado con el impulso que le da el bateador a la bola. Más adelante vamos a ver un problema en el que se evidencia esto ya con datos. Bueno, preguntas. Esto realmente, la física es muy sencilla. Es prácticamente sentido común. Esa es la teoría del principio de impulso y momento. Lo que viene a continuación son algunos problemas que se resuelven usando este enfoque o esta aproximación a los problemas de dinámica. Les quiero que planteen, usando variables o letras, la solución de este problema. Entonces, un automóvil que tiene un peso, vamos a poner peso del automóvil, es una variable dada, ya es un parámetro. Es manejado hacia abajo por una pendiente de 5 grados. Este es el ángulo de la pendiente. A una velocidad de 60, esta es la velocidad del automóvil. Cuando los frenos se aplican, causando una fuerza total de frenado esto es fuerza de frenado del automóvil. ¿Sí? Entonces tenemos acá peso, bueno, W del automóvil, inclinación de la rampa o de la pista, esta es velocidad del carro, del automóvil, esto es una velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial del automóvil, y esta es la fuerza de frenado. Todos estos son parámetros. Los parámetros son constantes, valores. Las variables son las que, obviamente, parámetros. Se pregunta, ¿cuál es el tiempo para que el automóvil se detenga completamente? ¿Sí? Entonces, por favor, hallen T en función de esto, que es conocido. Tienen, ¿qué hay? Tienen 15 minutos.
esa es la ecuación que hay que plantear, ¿no? En este caso, ¿cuántas fuerzas producen impulso? ¿Qué fuerzas producen? ¿Qué dicen allá dentro de las pantallas? Peso y la fuerza de frenar. Tenemos el peso y la fuerza de frenado. Acá el peso, porque es que el peso no es despreciable. En una bola sí, pero en un carro no. Entonces allí ven que al igual que lo hemos venido haciendo, siempre hay que recurrir a un diagrama, en este caso el diagrama de momento de impulso, de fuerzas que producen impulso. Entonces tenemos acá, en un comienzo tenemos este momento lineal, se le aplica el impulso, hay tres fuerzas de las cuales solo dos, una directamente que es la fuerza de frenado y la otra es una componente del peso en dirección horizontal, ¿sí? En dirección horizontal no, en dirección X, porque esa X va a estar inclinada. Ahora en la dirección Y, atendiendo a la representación de acá, tenemos la normal y el peso en esa dirección, las cuales no producen ningún cambio en momentum lineal, no hay movimiento, la velocidad antes y después es cero, por lo tanto no se considera. Entonces tenemos que la componente en X del peso me va a producir un impulso positivo, va en la misma dirección del momentum lineal del comienzo y se le va a oponer o en sentido negativo la fuerza de frenado. Ambos impulsos, tanto el componente en X del peso como la fuerza de frenado, se aplican en el mismo intervalo de tiempo, que es precisamente lo que vamos a calcular. Y eso va a producir que el momento lineal sea igual a cero. ¿Cómo nos quedaría entonces la ecuación? Hablaríamos de principio, vamos a aplicar el principio de impulso y momento en X, ¿sí? Tenemos la masa, que es el peso sobre la gravedad, por BA, es WA, ¿ya? Ese sería esta ecuación es escalar, ¿no? Porque la estamos colocando en dirección de X, ya deja de ser vectorial. Más el peso por el seno, ¿no? De alfa de P, que multiplica a T, menos la fuerza de frenado del automóvil por T, y esto es igual a cero. Recuerden que nos piden calcular T, entonces vamos a pasar esto para allá. Tenemos que el tiempo es igual, bueno, de una vez WAG sobre G, EA. Todo esto dividido en F de FA menos W por el seno de A. Y esto es el tiempo. ¿Sí?
Bueno, si queremos que ese tiempo se reduzca, ¿qué podemos hacer? Para que el peso tenga menos impulso. O sea, necesitamos que esta cantidad sea grande. Hay dos opciones, aumentar esta o reducir esta. ¿Sí? Si yo aumento la fuerza de frenado, este denominador va a ser más grande y va a hacer que el tiempo disminuya. O disminuir, como lo hablaba el compañero, el ángulo. Bueno, dice, para reflexionar y pensar, usted podría haber usado la segunda ley de Newton para resolver este problema. Primero, debería determinar la desaceleración del carro, separar variables y luego integrar aceleraciones igual a dv sobre t para relacionarlo con la velocidad. Para relacionar la velocidad, la desaceleración y el tiempo. No se puede usar conservación de energía para resolver este problema porque este principio no involucra tiempo. ¿Sí? Este mismo problema puede ser resuelto usando segunda ley de Newton y pues definitivamente no, bueno, podría intentarse, pero igual habría que mezclarlo con la segunda ley de Newton usando energía. Pues energía no. ¿Por qué? Porque se pregunta por tiempo. Y resulta que cuando trabajamos con energía no trabajamos con tiempo. Recuerden, trabajamos con velocidad, con masa, con fuerza, con desplazamiento, con peso, con fuerza elástica, pero en ningún momento hablamos de tiempo. Y acá nos preguntaban era por el tiempo. Ahora quiero que se enfrenten a este problema. Entonces dice así. Bueno, preguntas de este. Bueno, antes de eso quiero dice que hay 19 participantes. Vamos a tomar acá una lista rápida. Javier Galindo. Solo me tiene que decir presente. Javier Galindo. Juan Diego Perilla. Presente. Carol Núñez. Presente. Anderson Saumet. Presente, profe. Brian Steven. Presente, profe. Luis Fontecha. Presente. Brian, Germán David Sánchez. Presente. Luan Arias. Escribió al chat, profe. Juan Sebastián Moreno. Presente, profe. Juan Pablo Carreño. Presente, profe. Carlos Arturo Carvajal. Presente, profe. Carol. Edgar Mauricio. Presente, profe.
Julián Andrés, Presente, profe. Kevin, Presente. Luis Felipe, Presente. Manuel, Marcela, -18 que no contestaron, 14 asistentes. En el chat. Pero hubo, creo que fueron 2 chicas y 2 chicos que no respondieron. Bueno. Ver. Vamos acá. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces dice, una bola de béisbol de 4 onzas tenemos el peso de la bola. También lo vamos a resolver literalmente. Es lanzada con una velocidad de 80 pies por segundo. Entonces, velocidad inicial de la bola dada. Después la bola es golpeada por el bate, que tiene una velocidad de 120 pies por sobre segundo en la dirección mostrada. Entonces tenemos velocidad del bate nos dan la dirección, vamos a llamarla alfa, y la magnitud de la velocidad del bate. Después de que la bola es golpeada por el bate, tiene una velocidad de 120 pies por segundo en la dirección mostrada. Es decir, esta es la velocidad del bate, perdón, esta es la velocidad final de la bola. ¿Ven? Si el bate y la bola están en contactos por un delta de T, o sea, delta de T es determine la fuerza impulsiva promedio ejecutada sobre la bola durante el impacto. Entonces nos preguntan F promedio. Tenemos entonces estos valores son dados y nos preguntan cuál es la fuerza impulsiva promedio. O sea, cuando hablan de promedio significa que no nos vamos a meter con ninguna integral, simplemente vamos a hallarla.
¿Listo? Tienes que, es vectorial, ¿no? Va a hallar fuerza horizontal y fuerza vertical. Creo que ya siguiendo para las X, para la Y. Sí, así es. Bueno, como ven en la imagen, si la bola iba con este momentum lineal y termina con este otro, significa que acá el bate le va a imprimir fuerza en dirección horizontal para oponerse y cambiar el sentido de giro, y en dirección vertical para que salga con este ángulo, ¿sí? Entonces, deben hacer ese balance para cada eje, horizontal, vertical. Bueno, aquí ven, esta sería la ecuación en X. Revísenla. Este momentum se pone negativo si consideran que positivo es de izquierda a derecha, más la fuerza que debe ir de izquierda a derecha para que logre cambiar el sentido de la velocidad con la que venía la bola, y eso es igual al momentum al final. Se me perdió el mouse. En Y, pues tenemos que en un comienzo no hay momentum lineal, luego aparece esa fuerza que pues estamos asumiendo X y Y positivos como se ven acá en la imagen. Entonces tenemos la fuerza en Y por el delta de T, y que me va a producir el momentum en dirección vertical. Esto nos da fuerza en X, fuerza en Y, serían fuerzas promedio, ambas. Y si yo quiero calcular la resultante, pues simplemente tomo cada componente, la elevo al cuadrado, la sumo y le saco la raíz. ¿Sí? Una onza es una unidad de fuerza, ¿no es masa? La onza. La onza es unidad de masa, perdón, de fuerza. Sí, en el sistema inglés. Vea que acá la dividen sobre la gravedad. Sí, por eso lo pregunto. Sí. Sí. Conmigo no se preocupen que no vamos a trabajar en sistema inglés. Siempre las evaluaciones las voy a hacer en sistema internacional. Yo odio el inglés porque, de hecho, no deberíamos ni siquiera enseñarlo acá en Colombia porque legalmente no es nuestro sistema de medida. Pero igual, los americanos son los que mandan el mercado. No es necesario. Por eso es que estudiamos a ellos. Pues, a ver, eso es relativo porque en estos momentos líder tecnológico, además de Estados Unidos, y que está poniendo la pata es China, ¿no? Bueno, los chinos realmente ahí sí me corchan, no sé cuál sistema, pero si ustedes están en Europa es sistema internacional. Sí, es que los ingleses han sido reacios y, a ver, yo por ejemplo que estuve un poco de tiempo en la industria, digamos, en la industria del petróleo, se maneja mucho el sistema inglés, pero básicamente en presión. Presión, se usan galones, también presión las libras, los PSI, pero en los demás campos, realmente lo que más
uno ve es sistema internacional. Cuando, pues en el otro, vendiendo que pues el carro no se levantaba, ¿no? Pues es que no se usaba el pues no se usaba es que me acordé, porque... Ah, sí, claro, porque es que si tú tienes, recuerda que la ecuación dice así, masa por velocidad más F delta de T igual a masa por velocidad. Si tú tienes que la velocidad en un comienzo es cero y que esto es cero, es porque, o sea, no hay forma de que esto más cero me dé cero. La única forma es que esto sea cero, es decir, que no haya impulso. Y eso es lo que pasa precisamente en ese problema. Si hay fuerzas, pero esas fuerzas no producen impulso. Estoy hablando de la velocidad en el eje que estábamos revisando, ¿no? ¿Sí? Si no hay velocidad a lo largo de un eje, no hay impulso. O sea, vean, esto es bien interesante. Dice. En este problema nosotros despreciamos el impulso debido al peso. ¿Sí? De hecho, ni siquiera se consideró, solo la fuerza del bate. Si lo hubiéramos hecho, vean, la magnitud del impulso por el peso es 4 sobre 16 libras por 0.015 segundos, nos da 0.002 milésimas de libra por segundo. Si comparamos con la fuerza que hace el bate, que fue lo que calculamos, nos da de 1.4 de 63. Entonces, 1.4 de 63 y dividanlo en 0.00288. ¿Cuánto da? 1.4 de 63 dividido en 0.00288. O sea, hay una relación de 500 a 1 entre el impulso que hace el bate frente al impulso que produce el peso. Por esa razón es que pues, se puede despreciar. ¿Existe el impulso? Sí, existe. Pero pues no vale la pena considerarlo. Bueno, este problema sí es un problema tipo previo. Entonces quiero que se enfrenten a eso. No es tan directo como los hemos visto. Hay que pensar un poco más. Este sí está en sistema internacional, entonces lo pueden calcular las respuestas. Y dice así. Dice, un paquete de 10 kilogramos cae desde una plataforma a un carro de 24 kilogramos, con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, el paquete viene por la plataforma, viene a 3 metros por segundo y va a caer sobre ese carro que transporta material. Sabiendo que el carro está inicialmente en reposo y que puede moverse libremente, determine A, la velocidad final del carro. B, la fuerza impulsiva ejecutada por el carro en el paquete. Y C, la fracción de la energía inicial perdida en el impacto. Entonces, repito, un paquete de 10 kilogramos cae desde una plataforma a un carro de 4 kilogramos con una velocidad de 3 metros por segundo. Sabiendo que el carro está inicialmente en reposo y que puede desplazarse libremente, o sea, no hay fricción, determine la velocidad final del carro, o sea, producto de este choque, este carro se mueve. ¿A qué velocidad se mueve? La fuerza impulsiva efectuada por el carro en el paquete. Entonces resulta que si vemos el paquete como nuestro sistema, hay una
fuerza impulsiva que lo va a detener. Lo va a detener porque va a quedar a la misma velocidad del carro. ¿Sí? Hice la fracción de la energía inicial perdida en el impacto. Eso es energía cinética. Bueno, voy a tomar algo de agua.
anuncio que ya tipo calmado ya de toda la página. Sí, ¿no? ¿Listos? No es fácil, pero ahora que vean la solución van a ver que tampoco es difícil.
Bueno, ¿cómo les fue allá detrás de cámaras, detrás de la pantalla? ¿Pudieron calcular la velocidad? Yo tengo una duda, es que no sé si lo analicé como debía ser. Cuando la caja cae, ¿forma una normal en la misma dirección del movimiento? Sí, hay una fuerza allí. Bueno, la dirección como tal no la podemos asociar a los 30 grados porque pues vean la forma. Bueno, Profe, cuando la caja cae al carrito solo tendría una reacción en Y. no, tienen X en Y. ¿Se puede asumir solamente una energía científica en un solo eje? ¿No? Ah, no. O sea, Es la velocidad que lleva el cuerpo, la magnitud. pero no se puede plantear ecuaciones de energías para un solo eje, claramente con... No, usted, masa por velocidad, que la velocidad lleva 20, 30 grados, no pasa nada. Usted solo usa la magnitud de la velocidad. Entonces la reacción, o sea, la fuerza uno no puede decir que son 30 grados por la forma de la caja. No se puede decir eso. A ver, se podría asumir, pero en principio tendría mis dudas. Si se plantea el problema y hay posibilidad ya la componente en X y en Y de la fuerza sin recurrir a esa dirección, pues es lo que hay que hacer. Si definitivamente no hay cómo o nos falta una ecuación, ahí sí la podríamos asumir. Pero a priori es mejor intentar calcular las fuerzas horizontales y verticales. Ok, bueno, encontrar la velocidad final del carro no resulta fácil si pensamos que nuestro sistema es el paquete. ¿Por qué? Porque tendríamos el momento lineal del comienzo. Luego hay un impulso, producto de la interacción entre el paquete y el carro, y como resultado de ese impulso aparece la velocidad del carro. Entonces, si mi sistema es el paquete, definitivamente no puedo resolver esa primera parte. Y si no puedo resolver esa primera parte, de ahí para allá quedo bloqueado. Entonces, lo que hay que hacer es escoger como sistema el paquete y el carro. ¿Sí? Si es así, el problema se simplifica bastante, porque esa fuerza que produce el impulso es una fuerza interna. Y al ser una fuerza interna, pues no se considera en el análisis. La única fuerza externa corresponde, la única fuerza externa es esta reacción. Pero resulta que esta reacción va en una dirección que no produce cambio del momentum. O sea, esta fuerza impulsiva no se considera. En pocas palabras, lo que hay allí es conservación del momentum. Tenemos momentum inicial, un impulso que no produce cambios, y al final tenemos el momentum final. Observen que en el momentum final pues tenemos que tener en cuenta la masa del carro más la masa del paquete por la velocidad final. De esa forma calculamos la velocidad final. ¿Cómo la vieron? Siempre que uno no encuentre camino hay que intentar por varios. Profe, no hay reacción en X porque no hay fricción, ¿cierto? Sí, porque no hay fricción, exactamente.
Bueno, ya teniendo esa velocidad la cosa se pone más sencilla, porque ahí sí ya podemos hacer el momentum, perdón, podemos aplicar el principio de impulso y momentum lineal. Tenemos la masa del paquete, la velocidad inicial del paquete, tenemos la masa del paquete, la velocidad final del paquete, que fue lo que calculamos previamente, y nos queda calcular las fuerzas horizontal y vertical por delta de t. Entonces de ahí salen componentes x, primera ecuación, el momentum tiene componente horizontal o en x, hay una fuerza, y como resultado hay un cambio en el momentum lineal, pero en la parte vertical ya no. En la parte vertical no hay momentum, sino hay momentum final. Y de esa forma calcula uno el impulso en X y en Y. Ahora, forma 30 grados, pues hagan el cálculo. Tenemos en Y 15 y en X 18,56. Tenemos acá 15 y acá 18,56. El alfa será el arcotangente de 15 sobre 18,56. ¿Cuánto da eso? 98. ¿Sí? Entonces estaba cerca a 30, pero no era 30. Ahora, si en el proceso de solución vemos que no hay forma de calcular esas componentes horizontales y verticales, o falta una ecuación, pues bueno, ahí sí podríamos asumir que es aproximadamente 30. Pero en este caso, pues se podían calcular. ¿Por qué hago esta relación? Porque el delta T es el mismo, ¿no? Entonces estas cantidades se cancelan y podemos calcular la dirección de la fórmula. Entonces el impulso pues simplemente es tomar cada una de las cantidades, las sumamos al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Preguntas? El grado El paquete es el grado final. sí, el del conjunto, o sea, ambos llevan la misma velocidad. Ahora, ¿cómo calcular la pérdida de energía? Entonces calculamos la energía en 1. La cinética de ambas, ¿no? La cinética. Exactamente, vean que ahí no se tiene en cuenta en ninguna dirección. ¿Sí? Cuando uno calcula la energía cinética, esa energía cinética es una ecuación escalar. No haya una energía cinética. Bueno, uno podría hallarla si se quiere energía cinética horizontal o vertical. Ahora sí, para hallar la energía cinética del paquete en X, y es ser igual al conjunto en X. Pero No. En este caso, porque esa era la energía cinética disponible del sistema. ¿Sí? Medio de la masa por la velocidad que lleva el paquete. Y al final, pues, tenemos la suma de las dos masas y la velocidad final. Y vemos que hay una pérdida considerable de energía, ¿no? ¿Saben qué es lo más peculiar? Que no hay fricción. ¿Sí? ¿A qué se debe esa pérdida? A la deformación producto del impacto. ¿Sí? Si queremos hallar el porcentaje, pues debe haber que mover la masa y la inercia del carro. Pero realmente la energía se pierde en la deformación. Tanto que se está deformando el paquete, está deformando el carro y está deformando el piso. ¿Sí? Dice, excepto en un caso puramente teórico de una colisión perfectamente elástica,
la energía mecánica nunca se conserva en una colisión entre dos objetos, salvo en un caso hipotético, porque no es real, es una situación idealizada, que es un choque perfectamente elástico, o sea que el cuerpo se deforma y luego se restituye y queda original, digamos. Sin embargo, el momento lineal sí se puede conservar. ¿Sí? Lo vimos allí. Aquí se conservó el momentum. ¿Por qué? Porque no hubo un impulso, o sea, el momentum inicial más 0 es igual al momentum final, o sea, el momentum se conservó. No hubo un impulso que participara en ese balance. Entonces, la energía no se conserva, pero el momentum sí se puede conservar. Note que en este problema el momento se conserva en la dirección X, pero no fue conservado en la dirección Y debido al impulso vertical en las ruedas del carro. Sin embargo, pues realmente ahí ese impulso no va a generar, no hubo cambio en la vertical. Sin embargo, cuando se trate de impactos, es necesario usar los métodos de impulso y momentum, que es el próximo tema. Sí, esto es momentum e impulso. El siguiente tema son impactos. Los impactos son puro impulso y momentum. Bueno, resolvemos este quiz de concepto y nos vamos. Los carros A y B se chocan entre sí. Mirando solamente el impacto, ¿cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? La energía mecánica total es la misma antes y después del impacto. Falso, ¿verdad? Acabamos de... Si el carro A pesa 2 veces más que el carro B y la fuerza ejecutada en el carro B es mayor que la fuerza que B ejecuta, perdón, si el carro A pesa 2 veces más que B, o sea, A es 2 veces más pesado que B, la fuerza que A ejecuta en B es mayor que la que B ejecuta en A. ¿Ah? Nos pegan con la misma fuerza que pegan. Son iguales, ¿no? Una fuerza interna allí. El momentum lineal total es el mismo inmediatamente antes y después del impacto. Sí, sí, no sé. Sí, porque esa fuerza que produce ya es una fuerza interna. ¿Sí? Ya si yo tomo cada carro de forma independiente, entonces sería falso, falso y verdadero, ¿no? Bueno, en la próxima clase vamos a iniciar con un tema que es el último de este capítulo y ya quedan listos para el quiz, que se llama impacto. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.